Alumnos de sexto grado de preparatoria, estamos ya en nuestro penúltimo tema de este trabajo de mayo y la corriente que nos toca revisar el día de hoy es el humanismo. El humanismo, ya como una de las corrientes que tienen más auge a final a final del siglo pasado, la intención es tratar de ver al ser humano desde otra perspectiva, desde una perspectiva más de cuestiones biológicas innatas que de algún sistema de aprendizaje a través de los estímulos exteriores. El humanismo surge como una alternativa a las dos grandes corrientes que dominaron la psicología en el siglo pasado, que es el psicoanálisis y el conductismo. Aquí hay una gran diferencia entre el conductismo y el humanismo, porque el conductismo está más en la cuestión del método científico, el humanismo no entra tanto en el método científico, es más en la cuestión de la introspección, pero quitan todo esto, este parámetro médico que tiene el psicoanálisis debido a que lo consideran que es muy encasillante, que tratan de limitar la naturaleza de la persona solamente a sus propios parámetros de carencias, a sus propios parámetros de malestares biológicos que pueden llegar a representarse a través de trastornos. Entonces ahí es donde el humanismo entra y no trata de meterse en la cuestión de los trastornos. En este caso, el principal precursor, no creador, porque recuerden esto, en psicología hay precursores, creadores como tales son muy pocos y se consideran como los que nada más abrieron las puertas, los demás precursores son los que entraron a hacer todos los cambios necesarios. Y aquí tenemos a Carl Rogers. Carl Rogers toma toda la filosofía de Abraham Maslow. Nosotros vimos en Abraham Maslow la pirámide de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades y de la autorrealización personal. Y Carl Rogers, que es muy seguidor de Abraham Maslow, toma sus postulados y empieza a desarrollarlos desde otra perspectiva relacionada con lo innato del ser humano. Pero aquí en esto de lo innato se meten mucho en la cuestión de la moral. Para el humanismo, el ser humano tiene una característica de ser una persona buena. O sea, la cuestión es ser una persona dentro de los parámetros morales, de tener una bondad innata. La cuestión es de que el medio ambiente puede llegar a determinar que esos aspectos buenos, esos aspectos morales, puedan llegarse a modificar, puedan llegarse a tener algún tipo de dificultad para expresarse, y ahí es donde entra la corriente humanista para tratar de que la persona recupere todo esto y esté en su propia naturaleza, dejando de lado todos los aspectos sociales que pueden llegar a afectarlo y viéndose más a uno mismo para encontrar su propio autodesarrollo. Eh, para los humanistas, en este aspecto de la persona, rompen con este parámetro de solamente la persona es observada por el psicólogo, en su caso la persona que lo puede llegar a atender. Aquí no, aquí también se mete a la persona que tiene algún tipo de padecimiento a autoobservarse para que él a su vez sea el principal precursor de los cambios que podría llegar a tener. En este caso, el terapeuta pasa a ser un puente entre los malestares y el bienestar de su paciente, pero esto es con un objetivo de que recupere todo eso innato que son los aspectos morales que puede llegar a tener desde el momento en que fue creado. Esta cuestión del humanismo no empiezan a generar una diferenciación entre los comportamientos, las emociones, los sentimientos, los consideran como si fueran parte del mismo organismo, no pueden hacer esta diferenciación, que también es una de las grandes aportaciones. Y en el caso del humanismo empieza a surgir como estas antecedentes de su propio desarrollo a partir de los años 50. A partir de los años 50, una vez que ya está establecido el conductismo, ya está establecido el psicoanálisis, la Gestalt está haciendo sus primeros encuentros con el campo psicológico. Recordemos que la Gestalt viene de la filosofía. Pues bueno, ya viene todo este pragmatismo, viene el humanismo, y el humanismo trata de rescatar lo básico del ser humano sin tener que meterse en muchos aspectos científicos. Para ello, las personas que empezaron a desarrollar esta corriente pues fue Abraham Maslow y Carl Mustakas.
Mustakas y Maslow se juntan entre el 57 y 1957 y 1958 para empezar a plantear los objetivos que podría llegar a tener esta corriente. Y no es sino hasta 1961 donde se crea la Asociación Americana de la Psicología Humanista. Esto es completamente norteamericano. El humanismo surge en Norteamérica a partir de todos los movimientos sociales que se empiezan a generar, y eso también da pie a los movimientos de los años 70 dentro de la psicología, donde tiene un auge la cuestión del humanismo, donde buscan la paz y todo lo que es el desarrollo interior de la persona, considerando que lo innato en el ser humano es la bondad. En este caso, pues los precursores Carl Rogers, Gordon Allport, Buchenthal, entre otros autores, son los que empiezan a ser los precursores de este auge del humanismo. Ellos parten de diferentes postulados. Los postulados más importantes que podemos revisar es de que para ellos la experiencia es lo fundamental. La experiencia del ser humano, esto es lo que percibimos, nuestras sensaciones, nuestros recuerdos, nuestra historia. La experimentación que nosotros estamos haciendo de nuestra vida cotidiana es lo más importante. No es tanto en sí el evento o el estímulo como lo manejan los conductistas, sino es la experiencia que yo tuve haber pasado por ese tipo de evento. Completamente subjetivo. No se meten en las cuestiones sociales. Y ese es el segundo postulado, que es la experiencia subjetiva de las personas, es el principal indicador. Esto es muy individualista, no se van a cuestiones sociales, a cuestiones de cómo un gremio pudo haber sido reaccionado, no, sino cómo lo vio cada una de las personas. Que esto evolucionó posteriormente a ser una combinación donde actualmente los psicólogos tratan de ver los parámetros de medición sociales y aparte también los personales. ¿Por qué? Porque consideran que cada una de las personas pueden llegar a vivir, experimentar la situación de una forma muy subjetiva, que eso puede llegar a modificar cualquier tipo de parámetro de investigación, que en el caso del humanismo, pues bueno, es uno de los principales criterios que se le considera esto de la investigación, porque no es tan fácil tratar de meterlo en un sistema del método científico. El siguiente postulado es la comprensión precisa del comportamiento humano a través de su propia naturaleza. ¿En qué sentido va esto? Hay una diferenciación. Aquí los humanistas consideran no puedes estudiar al ser humano a partir del comportamiento de los animales, algo que hacían los conductistas. Y en este caso los humanistas dicen, no vamos a entrar en este tipo de aspectos, no podemos considerar que si yo puedo enseñarle a un perro, a un ave, a tener un cierto comportamiento, eso lo puedo aplicar yo en un ser humano. ¿Por qué consideran que el ser humano todavía es más complejo? Su capacidad de percepción de la realidad es completamente diferente a la de un animal, y entonces muchos de los postulados del conductismo pues se ven afrontados a este tipo de situaciones, ¿no? Y en este caso a la psicología lo consideran más para las cuestiones prácticas dentro de la terapia, y en la investigación, pues bueno, hacen esta diferenciación, ¿no? Los humanistas casi no entran a la experimentación debido a que ya por diferentes errores que cometieron los conductistas, dejan bueno, ya no se puede hacer las experimentaciones con las personas directamente, y tampoco pueden hacerlo ya con animales debido a que consideran que los animales pues tienen unas características completamente independientes a las del ser humano. Entonces el tercer postulado, que siempre tiene que ser algo preciso. El ser humano no puede ser considerado dentro de los parámetros de los animales como para poder generar un tipo de investigación. El cuarto factor que aquí consideran es el libre albedrío. El libre albedrío lo ven como lo que puede captar la persona, donde él puede hacerse responsable de sí mismo, donde lo hacen partícipe de todo lo que puede llegar a pasar a su entorno. Entonces, este libre albedrío es como para generar la conciencia dentro bueno, con las personas de que muchos de los parámetros que se están presentando en su vida cotidiana tienen que ver con que ellos son actores. Y es este libre albedrío el que empieza a considerarse como el precursor para todo lo que son los trabajos de desarrollo personal, de motivación, de, de factores de autoayuda a partir de este libre albedrío, cuando se le quiere hacer consciente a la persona de que él es el actor principal para que se generen los cambios necesarios en su entorno.
La autorrealización aquí, como otro de los factores importantes o de los postulados, es de que es algo natural. La autorrealización, la persona que busca esta autorrealización es algo innato, al igual que la bondad o lo bueno es también inherente al ser humano, a su propia naturaleza, pues aquí es la autorrealización. Considerándolo que todos lo buscan desde un niño pequeño hasta un adulto mayor, el niño pequeño tratando de superarse constantemente, el adulto mayor a tratar de transmitir todo este tipo de conocimientos que puede llegar a tener. Todo esto son las cuestiones que pueden llegar a presentarse en las diferentes etapas que tenemos para esta autorrealización, dejando de lado lo que es nada más los constructos sociales o las obligaciones que nos pueden llegar a poner para tener nosotros un supuesto desarrollo, sino el desarrollo es completo y absolutamente personal, y esto es lo que genera toda la gama de movimientos para tratar de generar esta autoconciencia a través del libre albedrío de las personas. También se considera que las personas con cada experiencia se considera como si fuera única, cada experiencia que tenemos. Entonces, aquí los humanistas tratan de abordar todo el desarrollo del ser humano sabiendo que cada experiencia sola es única y que la forma en que vivimos la infancia va a ser diferente a la forma que vamos a vivir la adolescencia, diferente a la forma que vamos a vivir la vida adulta, algo de lo que bueno, van en contra de todo el postulado psicoanalista, donde consideran que los primeros años de vida, aproximadamente hasta los 8 años, son los que van a marcar el comportamiento de las personas en su vida adulta, en su vejez, en su adolescencia, y aquí consideran que no, que cada una de las etapas es completamente independiente, que se van a vivir de una forma totalmente no relacionada y que eso va a considerar que tengamos este foco de atención, cómo se vivió la infancia, cómo se vivió la adolescencia, cómo se vivió la vida adulta, y a raíz de ahí se tomarían las decisiones de cómo se llegarían a hacer los procedimientos para empezar a generar toda una dinámica completamente diferente a la psicoanalista con el propio individuo. Características principales de esta corriente. La principal característica es de que ellos no van por el juzgar. No juzgan a la persona, no juzgan los comportamientos, no juzgan los resultados. Todo van desde la comprensión, comprender por qué tiene ese comportamiento, por qué se obtuvo tal resultado, comprender por qué lo llevó a tener tal tipo de desarrollo. Todo esto lo empiezan a ver fuera del juzgar. Ellos no van por el estar juzgando el comportamiento en sí. La segunda característica que genera el humanismo pues es la empatía, ser empático con la persona, ponerse en los zapatos de la persona a la cual están observando para ir por la comprensión, relacionado mucho con el no juzgar, empático, eso es lo que se trata de hacer. Entonces es una psicología muy empática para tratar de comprender el comportamiento del ser humano dependiendo de su propia experiencia y considerando que pues en algún momento de su historia perdió esta calidad de vida de la cual es innata a él y tratan de ver cómo reestructurar su propia psicología para que regrese a esa cuestión innata del bienestar. En este caso también una característica, la tercera característica que tienen es de que no buscan esta categorización entre los malestares, no categorizan, no dicen ellos van por la cuestión de que los males o las enfermedades psicológicas no existen, es simplemente salirse de la homeostasis natural de la persona, que también es algo muy controversial. Pero sin embargo ellos van por ellos. Todas las personas no están enfermas, simplemente están fuera de su propia homeostasis. La cuarta característica que tiene el humanismo es este énfasis en el yo. Si aquí recordamos la estructura yoica del psicoanálisis, donde vamos del superyo, el yo y el ello, donde el ello son todos los instintos que se tienen que satisfacer, el superyo es toda la carga moral del deber ser que habita en la sociedad, y el yo es este juego que hace entre el superyo y el ello para que haya un cierto equilibrio. Pues aquí el humanismo retoma el yo como la estructura más importante dentro de toda la gama psicológica, dejando las cuestiones sociales como una presión que no tiene caso empezar a abordar, sino fortalecer la estructura yoica para que ellos puedan llegar a desempeñarse desde una perspectiva más útil hacia la propia historia de la persona. Entonces ellos hacen mucho énfasis en este yo, en lo que está haciendo el equilibrio entre el superyo y el ello,
pero pues tratan de no meterse también en esta estructura del super yo y del ello, nada más hacer esta énfasis en el yo. Y su última característica en este caso es el existencialismo. Tratan de ver todas estas cuestiones de las preguntas, quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que queremos, de forma constante, considerando que eso es algo que está permanente en el ser humano, que eso es algo que no se puede llegar a evitar, no se puede llegar a reprimir, y lo que tratan de buscar es cómo está el individuo en el aquí y en el ahora, en su sistema existencialista, para tratar de trabajar desde la perspectiva del bienestar personal. Ahora, ya para finalizar, pues tenemos las limitaciones, ¿no? ¿Cuáles podrían llegar a ser las limitaciones que se nos puede presentar en esta cuestión humanista? El principal es de que no se pueden medir, no se puede medir ni verificar los parámetros con los cuales se están tratando de saber si la persona se está desarrollando o no. En el caso del bienestar, pues es muy subjetivo. Nosotros no podemos llegar a medir si realmente pueden estar en este factor o no. Se hicieron muchos experimentos con la pirámide de Maslow debido a que él consideraba que la base son satisfacer las necesidades primarias, pero cada estrato social tiene diferentes tipos de necesidades primarias que aparentemente son las mismas, pero hay factores muy importantes que hacen una diferenciación entre uno y el otro. ¿Y esto qué es lo que llega a provocar? Pues llega a provocar que la forma de medición sea completamente variable y que no se puede utilizar la misma medición entre un estrato alto a un estrato bajo a un estrato medio. No se puede llegar a hacer esto, entonces es uno de los principales factores del humanismo, que no hay una información estadística que pueda llegar a generarse a partir del humanismo para considerarlo de forma general cómo se pueden empezar a manifestar las cosas, sino van completamente desde lo subjetivo y desde lo personal. Y el otro es su falta de eficacia para los trastornos psicológicos. Se considera que el humanismo solamente se puede aplicar para personas sanas, que no tienen algún tipo de daño cerebral, orgánico o en su caso trastorno por algún tipo de evento traumático que pudieron llegar a tener. Porque como ellos van saliéndose de la cuestión de las personas no están enfermas, entonces no abordan, no profundizan en este tipo de aspectos y cuando llega una persona, pues se considera que ellos no pueden llegar a ser atendidos o los empiezan a atender, pero desde la perspectiva del desarrollo personal sin tener en cuenta todos esos parámetros de trastornos que pueden llegar a tener y eso provoca que no tengan esta eficacia, no puedan llegar a provocar que la persona supere este tipo de trastornos. Entonces es considerado como una de las corrientes psicológicas que solamente se aplican para personas que ya están completamente sanas y lo único que quieren es tratar de empezar a desarrollarse buscando esta introspección, buscando este existencialismo, pero para cuestiones con daños orgánicos, pues no pueden llegar a tener una eficacia, ¿no? Uno de ellos, los principales es la epilepsia. La epilepsia no puede ser atendida directamente por el humanismo debido a que el daño orgánico pues, tiene que ir completamente con el trabajo de los médicos. Pero bueno, esto era nuestro penúltimo tema. Ya nada más nos queda uno más que se lo estaré subiendo en los próximos días y pues hay que estar al pendiente, ¿no? De cualquier tipo de indicación que nos den por parte de Dirección General para ver cómo va a ser la dinámica para presentar los exámenes finales, los exámenes extraordinarios. Pues de mi parte, la misma indicación de siempre, síganse cuidando mucho, estamos en contacto, número telefónico, correo electrónico completamente disponibles para ustedes.